Capítulo 6. Nuestra historia. Con objeto de que podamos entender lo que está sucediendo ahora y lo que pueda sucedernos en el futuro, es esencial que conozcamos el pasado. Las plantas, por ejemplo, utilizan un tipo de matemáticas descritas en la secuencia Fibonacci, que determinan lo que han de hacer en su crecimiento. Una planta observa lo que ya tiene formado, se asegura del punto en el que se encuentra, y entonces sabe a dónde va. Suma el número de hojas que ha formado hasta el momento presente, para saber cuántas más ha de formar seguidamente. Se dice, por ejemplo, he crecido una hoja y me encuentro en ella. Eso quiere decir que ahora voy a crecer 2 hojas. Cuando ha formado esas 2 hojas se dice, estoy en una hoja y ya he crecido 2. Luego voy a formar la tercera, etc. La planta necesita mirar hacia atrás para comprobar dónde se encuentra y saber hacia dónde va. Esto constituye una estructura orgánica. Como humanos que somos, debemos conocer nuestra historia, ya que hemos de saber cómo hemos llegado a nuestra situación actual, a fin de salir de ella. Suponemos que nuestra historia empezó en el 3800 A.C., en Sumer, y que antes de esa fecha no éramos otra cosa que bárbaros peludos. Presumimos de ser lo más importante que jamás haya existido en este planeta. Pero, según Drunvalo, han existido tantas civilizaciones que ni siquiera podemos imaginar su número. En la Tierra ha habido civilizaciones desde hace 500 millones de años. Nuestro planeta es una especie de tierra de cultivo estelar, a la que han llegado formas de vida procedentes de todas partes. Tales formas de vida, combinándose entre sí, generaron otras nuevas. Cada una de estas formas de vida ha pasado a través de 5 niveles de conciencia. En el momento presente nos encontramos en la segunda de las 5. Casi toda la evidencia referente a las civilizaciones avanzadas del pasado ha sido puesta fuera de contexto o simplemente ignorada por la ciencia. Por ejemplo, tenemos una vinculación con la estrella Sirio de la que se sabe muy poco, pero cuyo conocimiento resulta esencial para comprender nuestra condición presente. Robert Temple, en su libro El misterio de Sirio, comenta que existe una tribu africana, cerca de Timbuktu, llamada los Dogones. Durante más de 700 años, esta tribu ha poseído una información que nuestros científicos desconocían hasta hace tan solo 20 años, más o menos, en que la obtuvieron gracias a los satélites espaciales. Los Dogones saben mucho acerca de Sirio. Sirio es la estrella más brillante de nuestro firmamento y se encuentra situada a la izquierda y justo debajo del cinturón de Orión. Los Dogones decían que había otra pequeña estrella que giraba alrededor de Sirio y que estaba hecha del material más pesado que existía en el universo. Esta estrella tardaba 50 años en su rotación alrededor de Sirio. Se trataba de una estrella muy vieja. Debido a que los astrónomos no lograban verla con sus telescopios, los etnógrafos pensaron que se trataba simplemente de un detalle de la mitología de los Dogones. Pero en 1970, un telescopio lanzado al espacio encontró una estrella blanca enana girando en torno a Sirio. Como se afirma en el mito de los Dogones, esta estrella es muy vieja. Se calcula que 1 pulgada cúbica de su materia puede pesar alrededor de 1 tonelada. Se precisó también que su órbita era de unos 50 años. Recibió el nombre de Sirio B, para diferenciarla de la original, a la que se rebautizó con el nombre de Sirio A. Cuando un grupo de científicos visitó la tribu de los Dogones para indagar cómo habían logrado su información, los más viejos de la tribu se limitaron a responder que la habían recibido de seres llegados del cielo en un platillo volante. Esos seres habían hecho un gran agujero en el suelo, que inmediatamente llenaron de agua. Los ocupantes de la nave, que tenían el aspecto de delfines, se lanzaron al agua y tras llegar a tierra hablaron con los Dogones. Les contaron que procedían de Sirio y les narraron muchas historias sobre aquella estrella. Pero los Dogones todavía guardaban una información más increíble. Tenían una imagen visual de los movimientos de Sirio A y Sirio B vistas desde la Tierra durante un periodo de tiempo que va desde 1912 hasta 1990 y que concluía en una imagen exacta del lugar en que se encontrarían las 2 estrellas en el momento presente. Disponían también de una gran cantidad de información sobre los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo varias lunas.
¿Cómo pudieron saber o imaginar semejantes datos de forma tan precisa? Mi siguiente información tiene que ver con la Esfinge. Los egiptólogos dicen que la Esfinge fue construida alrededor del 2800 a.C. por el faraón Kefren, el matemático, filósofo y orientalista R. A. Schwaller de Lubitsch dice en su libro Le mythe de la Théocratie pharaonique, escrito en 1961. Hemos de admitir que se produjeron grandes inundaciones en Egipto mucho antes de que se formasen las grandes civilizaciones faraónicas. Tal hecho queda demostrado por la existencia de la Esfinge, esculpida en la roca de los acantilados occidentales de Guidé. Dicha Esfinge muestra en todo su cuerpo leonino, con excepción de la cabeza, las marcas indiscutibles de una erosión causada por el agua. El egiptólogo John Anthony West, tras haber leído el libro de Schwaller de Lubitsch en 1972, decidió investigar las marcas causadas por el agua, encontradas en la Esfinge. Descubrió que eran de un tipo especial y que no habían sido producidas por la arena o por el viento, sino por una corriente de agua de unos 60 centímetros de profundidad. Calculó que para que se hubieran podido producir semejantes marcas en la piedra de la Esfinge, tuvo que haber una persistente corriente de agua de lluvia que rozara la piedra durante un periodo mínimo de 1000 años. Este dato pone a la geología en franca oposición a la arqueología. Si el desierto del Sahara tiene una antigüedad de 7000 a 9000 años y las marcas hechas por el agua de lluvia necesitaron un milenio para producirse, todo demuestra que la Esfinge tiene, como mínimo, una antigüedad de 8000 a 10000 años. Los egiptólogos no dicen nada al respecto. Las evidencias de que tal hecho es cierto son demasiado fuertes para negarlo, pero temen echar por tierra todas las teorías establecidas de que en aquellos tiempos, hace 8000 o 10000 años, no había nadie capaz de construir algo parecido a la Esfinge. Según Todd, la Esfinge guarda pruebas de la existencia de civilizaciones en nuestro planeta durante 5,5 millones de años, aunque debieron de existir muchas más, a lo largo de 500 millones de años. Algo debió de ocurrir hace 5,5 millones de años que destruyó el registro de la memoria acásica de la Tierra. Incluso Todd ignora qué pudo suceder entonces y cómo se puede acceder a los registros más antiguos. Según la historia convencional, da la impresión de que la civilización sumeria surgió de improviso, sin que la precediera la menor evolución. Sucede lo mismo con Egipto. La escritura egipcia aparece un buen día en su forma más evolucionada, y a partir de ahí va decayendo. Todas las antiguas civilizaciones, Sumer, Babilonia, Egipto, etc., se desarrollaron con gran rapidez e inmediatamente inician su declive. En las ruinas de las ciudades sumerias, los arqueólogos han encontrado tablillas en las que aparece representado el sistema solar, con todos sus planetas en perfecto orden. En una de ellas incluso se establecen las distancias interplanetarias. ¿Cómo se pudo saber esto? También hay tablillas que suministran detalles referentes a la precesión de los equinoccios. Se sabe que la única forma de descubrir tal precesión es mediante la observación, y que el tiempo mínimo requerido para tal observación tendría que haber sido de 2160 años. ¿Cómo obtuvieron esa información los sumerios si, de acuerdo con nuestro criterio, no existieron civilizaciones que se desarrollaran 2160 años antes de ellos? Nuestros creadores. Mi exposición retrocede ahora 400.000 años. Para ello incorporaré informaciones obtenidas de Todd y de Zecharia Sitchin, en particular del libro de Sitchin de The Third Planet y Genesis Revisited. Sitchin cree que existe un planeta más en nuestro sistema solar, llamado Nibiru Sumerio, que tiene una órbita elíptica similar a la de un cometa y que tarda 3600 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Los habitantes de ese planeta, los Nefilim, vinieron a la Tierra hace unos 400.000 años. Aunque Todd no da razones, Sitchin afirma que el motivo de su venida fue la necesidad de obtener oro para su atmósfera. En su libro Genesis Revisited escribe lo siguiente: en su planeta Nibiru, los Anunnaki, dividido por Nefilim, tenían que hacer frente a una situación a la que pronto tendremos que enfrentarnos también en la Tierra. El deterioro ecológico estaba haciendo imposible la vida.
Se necesitaba proteger la atmósfera, y la única solución parecía ser la suspensión de partículas de oro en el aire, para formar una especie de escudo protector. Así pues, vinieron aquí para extraer oro. Después de aproximadamente 200.000 años de ingentes trabajos, los mineros se rebelaron y decidieron crear su propia raza de servidores, que somos nosotros, que explotara el oro para ellos. Merece la pena reseñar el hecho de que los arqueólogos han encontrado en las minas de oro más antiguas de Sudáfrica huesos de Homo sapiens y herramientas perfeccionadas cuya antigüedad se remonta, como mínimo, a 50.000 años. Se cree que la explotación minera de oro en África tiene una antigüedad incluso superior. Sitchin asegura que los Nefilim nos crearon hace unos 300.000 años, pero Thoth es muy exacto al respecto. Él dice que fuimos creados exactamente hace 200.209 años en relación al año 1994. Según Sitchin, los Nefilim nos crearon mediante experimentos genéticos, pero Thoth es de la opinión de que no pudieron hacerlo solos y necesitaron ayuda de algún planeta fuera de nuestro sistema solar. Esa ayuda exterior vino de un lugar que ya nos es familiar. Los habitantes de Sirio se aliaron con los Nefilim para crearnos. Al principio vinieron y amerizaron en el océano, de donde emergieron con figura mitad hombre y mitad pez. Inicialmente estuvieron en el mar para tomar contacto con los delfines, que tenían un nivel de conciencia similar al suyo. Según Thoth, los habitantes de Sirio decidieron en cierto momento abandonarnos, pero previamente quisieron dejar tras sí a seres con cierto nivel de conciencia. 7 de esos seres abandonaron, pues, sus cuerpos y formaron esferas de conciencia. Se fundieron a la semilla vital y crearon de este modo un óvulo. Cuando 7 de estos seres se unen entre sí para formar la semilla vital, aparece una llama de más de 1 metro de altura que da una luz blanco-azulada. Aunque parece una llama, es fría. Una vez formada, fue depositada en las estancias de Amenti. Las estancias de Amenti son un palacio muy antiguo, construido hace más de 5,5 millones de años. Nadie sabe con exactitud su antigüedad ni tampoco quién lo construyó, debido al trágico suceso acaecido hace 5,5 millones de años, que destruyó los registros acásicos del planeta. Recordemos, una vez más, que si bien la historia de la Tierra abarca unos 500 millones de años, nosotros solo tenemos acceso a los últimos 5,5 millones. Las estancias de Amenti son actualmente una especie de urbimbre dimensional que se encuentra en el espacio y que semeja una matriz. Solo hay una forma de entrar en ellas, pero una vez que uno se encuentra allí es como si se hallase en medio de un espacio infinito. Esta urdimbre se halla perennemente en un supertono dimensional más alto que el nivel vibracional de la Tierra. Se sitúa por lo general a unas 440.000 millas en el espacio exterior, pero durante la era de Atlantis se encontraba sobre la superficie de nuestro planeta. Actualmente está a unas 1.000 millas de profundidad, en el interior de la Tierra. A Drúmbalo se le permitió entrar en la primera de las estancias. Allí pudo ver una gran pirámide dentro de un rectángulo dorado. En el interior de la pirámide se encontraba la llama. En Sirio B, o, más exactamente, en el tercero de los planetas que rodean a Sirio B, también se realizaron trabajos de creación o de transeminación, de forma simultánea a los llevados a cabo por los Nefilim. 16 parejas, machos y hembras, los integrantes de lo que allí constituye una familia, viajaron a la Tierra desde Sirio B y llegaron directamente a la llama que se encontraba en las estancias de Amenti. Yacieron y se fundieron con la llama. Su periodo de concepción duró unos 2.000 años. Así pues, en nuestra creación inicial intervinieron 2 razas separadas, una procedente de Sirio y otra de Nibiru. Según la interpretación de los textos sumerios que Sitchin realiza en su libro The 12th Planet, una vez que los Nefilim nos crearon para trabajar en las minas de oro de África, algunos de nuestros antepasados fueron llevados a Mesopotamia para trabajar en los jardines existentes en Edín. Los dioses nos querían porque, a fin de cuentas, estábamos hechos a su imagen. Pero en el jardín del Edén, en el que los Nefilim tenían sus huertos, se nos advirtió que no comiéramos del fruto de cierto árbol, llamado el árbol de la ciencia. Desobedecimos. El comer esa fruta y obtener el conocimiento era algo muy importante,
ya que nos proporcionaba la capacidad de poder reproducirnos sexualmente. Hasta ese momento no éramos más que seres híbridos, es decir, una mezcla de dos especies diferentes, y como tales híbridos éramos incapaces de reproducirnos. Sitchin supone que los textos sumerios dicen que éramos una mezcla de los Nephilim y el Homo erectus, el antecesor del Homo sapiens. Ha sido Thoth el que nos suministró la información adicional sobre el papel de los seres venidos de Sirio. Como era de suponer, los Nephilim no deseaban que pudiéramos reproducirnos. Querían tener todo el control sobre su experimento. El conocimiento que conseguimos al comer la fruta del árbol prohibido no era propiamente un conocimiento científico, sino la forma de saber cómo poder procrear, cómo poder transformarnos de seres híbridos estériles en nuevas especies plenamente capaces de reproducirse. Los Nefilim se enfurecieron cuando se dieron cuenta de que habíamos conseguido ese poder reproductor y nos obligaron a abandonar el jardín. Según afirman los especialistas en textos antiguos, los registros sumerios son anteriores a los bíblicos y el relato de la creación bíblica parece ser una especie de síntesis de esos antiguos textos sumerios. Aunque nos vimos obligados a abandonar su jardín, los Nefilim nos permitieron que pudiéramos cultivar los campos. De este modo, nuestros antepasados emigraron a la zona montañosa que se encontraba al este del jardín, en Mesopotamia. Según Thoth, permanecieron allí durante mucho tiempo, pero entonces se produjo otro gran cambio de conciencia, paralelo a otro cambio polar, y aquel continente se hundió. Muchos de los supervivientes llegaron a África, pero los más evolucionados marcharon a Lemuria, una tierra que emergió de las aguas cuando el resto de los continentes se hundieron. Lemuria. El continente de Lemuria duró entre 60.000 y 70.000 años. Durante esa era lemuriana, la conciencia del planeta se hizo predominantemente femenina e intuitiva. Los lemurianos poseían una tecnología que no podemos siquiera imaginar. Por ejemplo, utilizaban unas varillas magnéticas que solo funcionaban cuando se establecía la debida unión entre mente y corazón, remontándonos en el tiempo a una Lemuria de hace 80.000 años, o, lo que es similar, a 1000 años antes de que el continente se hundiera, y el continente se fue hundiendo muy lentamente. Al menos, al principio, nos encontramos con una pareja, de nombres Ai y Tia. Tanto Ai como Tia se habían convertido en seres físicamente inmortales y habían creado una escuela, la escuela Naakal de los Misterios, en la que enseñaban a sus discípulos cómo conseguir la inmortalidad y la ascensión. La ascensión es un método de concienciación que permite pasar de un mundo a otro con el mismo cuerpo. Es un proceso distinto a la resurrección, que consiste en un movimiento de concienciación por el que se pasa de un mundo a otro, mediante la muerte y la posterior recomposición de la luz corporal en la otra dimensión. En la escuela pudieron graduarse unos 1000 maestros inmortales, antes de que Lemuria empezara a hundirse rápidamente. Al ser extremadamente intuitivos, los lemurianos sabían que su tierra se iba a hundir y, por tanto, se prepararon para tal situación, lo que permitió que el número de víctimas, cuando se produjo el cataclismo, fuera muy reducido. A medida que el continente se fue haciendo inhabitable, casi todos los lemurianos emigraron a una zona situada al sur del lago Titicaca, en Perú, y también a otro lugar mucho más al norte, el monte Shasta, en California. Atlántida. Cuando Lemuria quedó cubierta por las aguas, los polos cambiaron y surgió del mar la masa continental de la Atlántida. Los maestros inmortales, aproximadamente 1000, procedentes de la Escuela de los Misterios Naakal de Lemuria, se establecieron en la Atlántida, y más concretamente en una de sus 10 islas, llamada Undal. Lo primero que hicieron los maestros cuando arribaron a Undal fue construir una muralla que dividiera la isla de norte a sur. Esta muralla, que tenía una altura de 13 metros y una anchura de 6, separaba tajantemente ambas partes, de forma que no era posible pasar de una a otra. Seguidamente, los maestros inmortales erigieron otra muralla más pequeña que iba de este a oeste, con la cual la isla quedó dividida en 4 cuadrantes. Esta estructura era una réplica del cerebro humano, el cual también se encuentra dividido en 2 hemisferios,
con el cuerpo calloso que se halla a lo largo del centro. El hemisferio izquierdo, el lado masculino, trabaja con la lógica. El hemisferio derecho, el lado femenino, se basa en la experiencia o intuición. Pero el lado masculino tiene también una parte femenina o experimental asociada con él, mientras que el hemisferio o lado femenino tiene asociado, a su vez, un aspecto masculino o lógico. Estos son, por tanto, los 4 cuadrantes del cerebro humano. Cuando los maestros hubieron concluido la división de su isla, la mitad de ellos se estableció en una parte y la otra mitad ocupó la parte opuesta. Los maestros inmortales de la parte izquierda se volvieron pensadores lógicos, mientras que los que permanecían en la zona derecha de la isla se convirtieron en pensadores intuitivos. Llevaron esto hasta el punto de convertir la isla en un ser vivo. Entonces proyectaron sobre la mayor de las islas los 10 módulos del árbol de la vida, de modo que los vórtices de energía empezaran a girar fuera de esos 10 puntos y atrajeran a los lemurianos a la Atlántida. Cada persona atraída a su vórtice específico quedaba asociada así con el vórtice de su verdadera naturaleza. De este modo, los lemurianos que se habían establecido en el lago Titicaca o en el monte Shasta se vieron impelidos, sin saber por qué, a emigrar a la Atlántida. La razón de tal impulso la constituían los vórtices de energía creados por los maestros inmortales. Desgraciadamente, el modelo de evolución de Lemuria solo había permitido a sus habitantes el desarrollo de 8 de los 10 vórtices energéticos asociados al árbol de la vida. Los lemurianos emigraron a 8 de esos 10 puntos, que se convirtieron en ciudades importantes, pero los otros 2 vórtices quedaron vacíos. Esto dio pie al inicio de graves problemas. Los vórtices energéticos vacíos terminaron por atraer a 2 razas extraterrestres, que en principio no habían sido invitadas a que se unieran con nuestras conciencias humanas y formaran parte de nuestra propia evolución. La primera de estas razas extraterrestres fueron los hebreos, de origen desconocido, que no presentaron problemas. De hecho, constituyeron una ayuda en muchos campos, porque aportaron una información que nosotros no poseíamos todavía. El problema se presentó con la segunda raza de extraterrestres que procedía de Marte. Este Marte no era el que conocemos ahora, sino el que existía hace 1 millón de años. En esa época, Marte era un hermoso planeta lleno de vida, y de ningún modo la Tierra muerta en que se ha convertido después. Pero los marcianos eran seres que sufrían los efectos de la rebelión de Lucifer, causa también de la destrucción de su planeta, que producía un tipo de enfermedad, con la que nosotros tuvimos que enfrentarnos más tarde. Pero el problema marciano no había sido creado por el propio Lucifer, sino por un carácter de tipo similar. A este problema he dado en llamarlo la rebelión de Lucifer, aunque el propio Lucifer no haya tenido nada que ver en ella, al menos hasta que se produjo la parte más reciente del levantamiento, la rebelión de Lucifer. Lucifer constituía uno de los ángeles más increíbles jamás creados por Dios. No obstante, adolecía de un fallo. Creía que era tan divino como el propio Dios. Lucifer conocía el mecanismo del modelo de creación, el Merkaba, pero solo le estaba permitido trabajar con él en el aspecto interno. Ese trabajo interno significa que uno solo puede disponer de un cuerpo emocional intacto, junto con un cuerpo mental que le sirve de protección. Lucifer fue un paso más allá e intentó actuar en el plano externo, pero al separarse de Dios, que era su origen, ya no estaba capacitado para actuar internamente. No obstante, en un principio, y antes de que se produjeran las inevitables consecuencias, Lucifer debió pensar: no hay problema, si él lo ha logrado en el plano interior, yo lo conseguiré en el exterior. Al fin y al cabo, se trata del mismo Merkaba, pero tal razonamiento es parecido al que utilizan los que dicen que la bomba de hidrógeno es igual que la fuerza del amor, porque ambas son brillantes y cálidas. La exteriorización del Merkaba era, sin embargo, 1000 millones de veces más potente. Ahora bien, este tipo de enfrentamiento con Dios se intentó en 3 ocasiones antes de que se llevara a cabo la que, finalmente, afectó a nuestro planeta y que concluyó en un caos total. La última rebelión de Lucifer tuvo lugar hace unos 200.000 años, y en esa ocasión logró convencer a una tercera parte de los ángeles existentes para que se unieran a él.
Hace 1 millón de años, la raza de los marcianos estaba a punto de perecer debido a los efectos de la primera rebelión luciferina, la tercera de ellas. El planeta estaba a punto de ser exterminado por los ataques causados por un Merkaba indebidamente utilizado. Cuando se crea un Merkaba internamente, utilizando la fuerza del amor o su cuerpo emocional, se convierte en un campo viviente que envuelve su cuerpo. Pero cuando se crea externamente, no se tiene por qué utilizar esa fuerza amorosa, sino simplemente se emplea la mente calculadora. En consecuencia, esta produce un ser que posee solamente un cerebro izquierdo, el cual carece de cuerpo emocional y no entiende lo que es el amor. El mejor ejemplo de este tipo de raza son los grises. Los grises son descendientes de los marcianos y una de las especies alienígenas que actualmente visitan la Tierra. Otro de los efectos producidos por la creación exclusivamente exterior de un Merkaba es que el acto, en sí mismo, genera dualidad. No podría ser de otro modo. Desde el momento en que se desdobla para exteriorizar y modificar las emociones, convirtiéndolas en pura tecnología. En cuanto todo queda desdoblado y uno se entrega a la acción de sus propios mecanismos, se vuelve más y más difícil percibir el espíritu, uno que mueve todo el universo. Así pues, aunque veamos el bien y el mal, y a pesar de que el espíritu uno se halle todavía presente en el mundo exterior, resulta increíblemente difícil discernir el uno del otro. Cuando los marcianos llegaron a la Atlántida, trajeron consigo las secuelas de la rebelión de Lucifer, y esto constituyó la herencia que legaron a la Tierra. El problema fue que los marcianos constituían una cultura de cerebros izquierdos. Lo sabían y comprendían prácticamente todo de forma intelectual, pero carecían de sentimientos, y más concretamente, carecían de amor. Así pues, no tenían por qué preocuparse de nadie, excepto de sí mismos. Como consecuencia de esto, se encontraban siempre peleando, por lo que destruyeron su atmósfera, de la misma manera en que lo estamos haciendo ahora nosotros. Cuando Marte se hizo inhabitable, un pequeño grupo de marcianos, aproximadamente 1 millar, construyeron cierto tipo de estructuras en una región a la que hemos dado el nombre de Cidonia, una región cuyos vestigios y aparentes monumentos fueron fotografiados en la superficie de Marte por la nave espacial Viking en 1976. Tales monumentos representan, con detalles perfectamente matemáticos y a muchos niveles, la forma de la estrella tetraédrica. También describe cómo los marcianos crearon su desafortunado Merkaba externo. Habían perdido su capacidad para crear el Merkaba interior, de modo que desde hacía mucho tiempo ignoraban lo que eso pudiera ser. Al fin y al cabo, semejante vehículo requería un cuerpo emocional. Pero, como en realidad sabían crear un Merkaba externo, lo hicieron. Una vez hecho, supusieron que esa era la única opción que podía existir. Gracias a la creación de este magnífico vehículo exterior espaciotemporal, los marcianos podían desplazarse por el espacio, viajando en el tiempo, y descubrir y decidir el momento y lugar adecuados para llegar a un determinado planeta. De este modo vieron, proyectándose en su propio futuro aproximadamente, hace unos 65.000 años en nuestra cronología, que ese lugar era la Atlántida, en el planeta Tierra, de modo que decidieron esperar por él. Y, en su momento, aquí se dirigieron. Desembarcaron contra nuestra voluntad y trataron de someternos inmediatamente, pero eran muy pocos y no consiguieron su propósito. Finalmente decidieron cambiar de táctica y adoptar nuestros mecanismos de actuación femeninos, si bien no los entendían ni los aceptaban. Pero se pusieron a la tarea intentando llevar a cabo su plan durante un período de unos 50.000, aunque con algunas interrupciones. Su influencia sobre nosotros fue tan fuerte que empezamos a modificar nuestra forma de conciencia, pasando de unos mecanismos de actuación femeninos a otros masculinos. No llegamos a cambiarlos por completo, pero sufrimos una importante transformación. Cuando los marcianos iniciaron su intervención en nuestro modelo de evolución, en la Atlántida, éramos como el equivalente de una adolescente de 13 o 14 años, mientras que ellos representaban el equivalente a un hombre de 65. Se involucraron en nuestros modelos evolutivos contra nuestra voluntad, es decir, realmente nos violaron. Como ya he dicho, si hubieran podido,
nos hubieran sometido inmediatamente, pero eran pocos y por tanto tuvieron que contentarse con seguir la pauta marcada por nuestros sistemas ingenuos, al menos durante algún tiempo. Aunque siempre se produjeron conflictos, las cosas fueron progresando suavemente hasta hace unos 16.000 años. En esa época, un meteorito chocó contra la Tierra en el lugar que hoy ocupa Charlestown, en Carolina del Sur. Los pedazos de roca desprendidos del meteoro se diseminaron sobre una extensión equivalente a 4 estados, formando grandes cráteres. Los atlantes eran para entonces una civilización sumamente desarrollada y sabían que el meteorito se aproximaba a la Tierra. De hecho, su tecnología les hubiera permitido hacerlo estallar en el espacio. La facción de los marcianos insistió en que se debería proceder a la destrucción del meteorito, pero aunque la influencia que ejercían sobre nosotros era muy fuerte, nuestra orientación femenina fue lo suficientemente resistente como para rechazar la propuesta. Básicamente, el aspecto femenino venía a decir: no dispararemos contra ese cuerpo celeste porque pertenece a Dios, que suceda lo que haya de suceder. Veremos qué pasa. Los atlantes observaron el impacto del meteorito y pudieron comprobar así que el mayor daño producido por la colisión había tenido lugar en la zona ocupada por los marcianos. En realidad, gran parte de esa zona quedó sumergida. Los marcianos supervivientes pensaron que esto era ya lo que les faltaba. Así que los adoradores del Merkaba externo decidieron, desde ese momento, no seguir por más tiempo nuestras directrices y obrar por su cuenta. Y lo que hicieron fue preparar otro experimento luciferino similar al ya realizado 1 millón de años antes en Marte, cuando fabricaron el vehículo exterior. Pero seguían careciendo del cuerpo emocional y del amor necesarios para crear un campo contragiratorio que fuera una entidad viviente, ya que no habían hecho nada para nutrir este aspecto de su personalidad durante su estancia en la Tierra, pero tenían, o al menos creían tener, capacidad suficiente para reinventar el Merkaba exterior. A fin de crearlo, intensificaron los rasgos de aquella pasada rebelión luciferina, pero esta vez sobre la Tierra, y de nuevo fracasaron estrepitosamente. El experimento quedó fuera de control, permitiendo que se abrieran peligrosos niveles dimensionales en los que se encontraban espíritus que no deberían verse libres, un tipo de espíritus que tenían que permanecer en otros mundos y que invadieron la Tierra por millones. Así fue como se abrió la caja de Pandora y el mundo se volvió loco. Millares y millares de aterrorizadas y aullantes entidades telequinésicas y altamente psíquicas fustigaron no solamente la atmósfera, sino también la mente, el cuerpo y el espíritu de los habitantes del planeta. Fue un espectáculo poco agradable. La ayuda prestada en esa ocasión por los maestros evolucionados fue muy notable, pues cerraron con la mayor rapidez posible la mayoría de las grietas dimensionales que se habían producido. Pero, a pesar de ello, no se pudo evitar que, dado el ingente número de espíritus malignos que andaban sueltos, cada habitante de la Atlántida terminase alojando en su cuerpo entre 20 y 100 de ellos. Las cosas eran mucho peores de lo que lo son actualmente en nuestro planeta, aunque ya nos estamos aproximando rápidamente a aquella situación. Y no olvidemos que esos espíritus todavía siguen entre nosotros, porque todo ser viviente de nuestro planeta tiene, al menos, alguno de esos espíritus en su cuerpo. El fracaso de este experimento tuvo lugar hace unos 16.000 años, y durante otros 4.000 las cosas siguieron empeorando. Los maestros evolucionados, es decir, los aspectos más elevados que la conciencia planetaria llegó a adquirir en toda su evolución, contemplaban lo sucedido desde el 10º, 11º y 12º tonos de su sexta dimensión y rezaban pidiendo ayuda. Tenían que encontrar una forma de salvación, pero no podían exterminar a los marcianos o matar a los espíritus desencarnados, porque esa no es la forma de obrar de los maestros, dado que tampoco es ese el proceso natural de la vida. Por eso, lo que ellos estaban buscando y pidiendo en sus plegarias era encontrar una fórmula de salvación para todos. La vida, en sus aspectos más elevados, es una unidad de conciencia, y en tal unidad de conciencia no existe dualidad ni ilusión. Resulta meridiano que hay un espíritu único que mueve todas las cosas, y puesto que ese espíritu uno lo activa todo,
Cada cosa es parte integral del todo. Tal era la razón por la que los maestros no podían bloquear ni destruir a los marcianos. Nuestra filosofía moderna, con espíritu claramente quirúrgico, tiene por norma cortar y separar lo que se ha deteriorado, pero la auténtica vida no funciona así. Al aniquilar a los marcianos, lo que constituía un daño para unos podía convertirse en una desgracia para todos. En las deliberaciones que se llevaron a cabo, se solicitó el consejo de numerosas jerarquías intergalácticas. Ellas podían revisar cuanto había sucedido en el pasado más remoto y podían ver también qué métodos habían resultado efectivos. Se requería crear de forma sintética una conciencia crística planetaria, pues no solamente era necesario permitir que, de forma natural, se fuese desarrollando paulatinamente el proceso de creación de esa conciencia crística, sino que había que generarla de forma sintética con el fin de que todo pudiese ser finalmente salvado. En cuanto nuestra conciencia adquiere un determinado nivel de realización, todos los problemas se resuelven por sí solos. La conciencia crística es la unidad de concienciación. Por tanto, si se logra alcanzarla, todos se salvarán. Existen 5 niveles de conciencia asociados al planeta Tierra. Estos niveles de conciencia se encuentran relacionados directamente con el número de cromosomas que poseemos en nuestra estructura genética. Cada uno de ellos dicta también su propio nivel. El primer nivel de conciencia tiene 42 más 2 cromosomas y es armónico con la unidad de conciencia. En este punto, la conciencia colectiva opera de tal forma que si una persona experimenta algo, le es posible a todos los demás seres acceder a esa memoria y revivirla. En eso consisten las ensoñaciones de los aborígenes australianos. El grado de elevación asociado con este nivel de conciencia va del metro 10 centímetros al metro 65. El segundo nivel de conciencia es en el que nos encontramos ahora. Ya no poseemos la unidad de conciencia, estamos escindidos y separados. El segundo nivel de conciencia tiene 44 más 2 cromosomas y su grado de elevación va del metro 65 a los 2 metros 30 centímetros. En el tercer nivel de conciencia, que es la conciencia crística, hay 46 más 2 cromosomas. Su grado de elevación va de los 3 metros 30 a los 5 metros 20 aproximadamente. Aquí regresamos de nuevo a la unidad de memoria, pero su forma en el tercer nivel ha logrado ascender a la manifestación instantánea. Ya no se trata de ensoñaciones, sino de tiempo real. En el momento en que usted recuerda algo, ese algo se hace real. Ya no se trata solo de su memoria, sino de la memoria de todos los seres de conciencia crística que han vivido. En realidad, en el tercer nivel solamente existe una conciencia que se mueve a través de todas las cosas. Es la clave de la memoria. Es lo que podría denominarse inmortalidad, porque la inmortalidad no es vivir perennemente en un cuerpo, ya que siempre existe un lugar más elevado al cual se puede ir. La clave consiste en no tener ninguna falla en la conciencia, en que a medida que usted va atravesando los diferentes niveles, no tiene la menor pérdida de memoria. Es capaz de dejarla cuando lo desea y continuar a través de ella para saber dónde ha estado anteriormente. El cuarto nivel de conciencia tiene 48 más 2 cromosomas y su altitud va de los 8 metros 20 centímetros a los 10 metros 50. El quinto nivel tiene 50 más 2 cromosomas y una elevación entre 16 metros y medio y casi 20. El cuarto nivel es inarmónico, como el segundo, pero representa un paso necesario para conseguir el quinto y más alto de los niveles que se pueden alcanzar en este planeta, Thoth. Thoth es un personaje histórico concreto, que llevó a cabo su ascensión hace 52.000 años. Durante un periodo de 16.000 años fue el rey de la Atlántida, con el nombre de Chiquetet Arlich Bomalites. Permaneció en la Tierra ocupando el mismo cuerpo hasta el 4 de mayo de 1991. Pudo habernos abandonado antes, ya que así lo hacen muchos maestros, pero decidió quedarse entre nosotros, en compañía de un pequeño grupo, sabiendo, sin el menor asomo de duda, que todas las cosas se hallan interrelacionadas y que hay un espíritu único que lo gobierna todo. Thoth prefirió quedarse aquí como maestro.
Durante un periodo aproximado de 2000 años, viajó a distintos planetas. En uno de ellos se quedó durante unos 100 años, observando y aprendiendo los mecanismos de actuación de sus habitantes, y posteriormente regresó aquí. Se prometió permanecer en la Tierra hasta que lográramos alcanzar un cierto nivel de conciencia. Una vez conseguido ese nivel, Thoth dejó nuestro planeta el 4 de mayo de 1991. Como ya se ha dicho, evidentemente, lo que sucedió antes, durante y después de la Guerra del Golfo significó la culminación de un proceso. Por primera vez en 16.000 años, la luminosidad del planeta es más intensa que su oscuridad. Aunque no lo veamos, el equilibrio del poder ha sufrido un cambio y las leyes se han trastocado. Ahora, cuando la negatividad se resiste a la luz, que es su verdadera naturaleza, en lugar de sobreponerse a ella, le proporciona más potencia, y de esta forma nos hacemos más fuertes. Increíble. La obra más trascendental realizada por Thoth fue la creación del alfabeto y, consiguientemente, de la escritura en nuestro planeta. En Egipto se le llamó el escriba, pues fue él quien transcribió toda la historia antigua. Esta fue la razón por la que Drúmbalo fuera enviado a él. La mayor parte de la información recogida por Drúmbalo sobre nosotros y nuestra propia historia procede de Thoth. Este siempre dejó bien claro que sus informaciones no podían ser exactas en un 100%, pero que se hallaban muy próximas a lo que en realidad había sucedido. Drúmbalo vio a Thoth por primera vez en 1972. Por entonces estaba estudiando alquimia, la ciencia que trata de convertir el mercurio o el plomo en oro, no con el objeto de hacerse rico, sino para poder estudiar las reacciones químicas. Todas estas reacciones tienen sus propias correspondencias en la vida real, ya sea en un nivel o en otro. Al comprender la química y la forma en la que los átomos se combinan para formar moléculas y el modo en que esas moléculas se recombinan, uno puede estudiar con mucho detalle todo el complejo sistema operacional. La verdadera alquimia es, ante todo, una forma de comprensión de cómo nuestro nivel de conciencia puede alcanzar la conciencia crística. Drúmbalo estuvo estudiando estos métodos alquímicos con la ayuda de un maestro. Cierto día, ambos se encontraban realizando una meditación con los ojos abiertos. Al cabo de una hora, el maestro de Drúmbalo desapareció de la habitación. En cuestión de 2 o 3 minutos se formó, justo enfrente de Drúmbalo, un cuerpo humano completamente distinto. La persona aparecida era de corta estatura, pues no mediría más de 1,65 m y aparentaba unos 70 años de edad. Su apariencia era la de un antiguo egipcio y vestía muy sencillamente. Drúmbalo recuerda muy especialmente sus ojos, que semejaban los de un niño pequeño, llenos de suavidad y ternura. El recién aparecido le dijo a Drúmbalo que en el universo faltaban 3 átomos y que deseaba que Drúmbalo los encontrase. Drúmbalo vivió una experiencia que prefiere no describir, por la cual comprendió lo que se le quería decir. Thoth le saludó respetuosamente, le dio las gracias y desapareció. Pocos minutos más tarde regresó el maestro alquimista. Este no sabía nada de lo sucedido. En realidad, creía haber permanecido en la habitación todo el tiempo. Drúmbalo no supo entonces que la persona que se le había aparecido era Thoth, y no volvió a verlo hasta el 1 de noviembre de 1984. A partir de ese momento, ambos empezaron a comunicarse de forma regular durante varios meses. De todos modos, y para regresar de nuevo a nuestra historia, diremos que Thoth, juntamente con Ra y Araragot, que también fueron antiguos reyes de la Atlántida, consiguieron el formato de la conciencia crística y regresaron a Egipto. El motivo por el que escogieran ese país, que era conocido como Kem, se debió a que un eje de la llama que contenía el óvulo de nuestra conciencia colectiva surgía en aquella zona. Era de esperar, por tanto, que algún día el entramado asociado con aquel punto haría madurar allí una conciencia crística. Excavaron un agujero exactamente debajo del eje, el cual se extendía a través de toda la Tierra, hasta el óvulo de nuestra conciencia. Uno de los extremos de este eje surge en Egipto, y el otro extremo lo hace en la otra punta de la Tierra, en Murea, una pequeña isla cercana a Tahití. Según dijo Thoth, existe un vórtex o espiral en ambos extremos del eje,
y la sombra que forma en el suelo recuerda la de una espiral logarítmica, figura 6 hasta 1. Entonces decidieron construir 3 pirámides en esa espiral. El objeto inicial de estas pirámides fue el de activar nuestra conciencia, desde el primer nivel a través del nivel medio en el que nos encontramos ahora, para acceder al tercer nivel de la conciencia crística. Era un instrumento destinado a una iniciación planetaria, específicamente diseñado para llevar a una persona de 44 más 2 cromosomas a la conciencia crística y estabilizarla en ella. Según Toth, las pirámides fueron construidas con la mente y con el corazón y constituyeron una manifestación de la memoria existente en el nivel de la cuarta dimensión. Su construcción, desde la base hasta la cúspide, se realizó en un plazo de 3 días, bien entendido que se trataba de 3 días de la cuarta dimensión. El tiempo equivalente en nuestra tercera dimensión era mucho mayor, tal vez unos cuantos años. Unieron la propia conciencia de nuestro modelo evolucionario con la espiral logarítmica. Muy por debajo de las pirámides construyeron una pequeña ciudad santa, que podía albergar unas 10.000 personas, y la cual, vale la pena decirlo, todavía se encuentra allí. Toda forma de vida existente en el planeta posee una red de circuitos interconectados. Incluso si ciertas especies solamente existen en un determinado punto geográfico, su red de circuitos se extiende por todo el planeta. Estas redes abrazan una extensión que va desde unos 20 metros por debajo del nivel del suelo hasta unos 70 kilómetros aproximadamente sobre nuestra superficie terrestre. Si se lograra verlas sobreimpresionadas, se percibiría una especie de luz blanco-azulada que surge de la Tierra. La forma de vida más avanzada, inteligente y antigua de nuestro planeta la constituyen las ballenas. Le siguen los delfines y después los humanos. Creemos ser la especie más avanzada, pero tanto las ballenas como los delfines se encuentran muy, pero muy por delante de nosotros. Nos consideramos superiores porque podemos crear objetos y demás cosas físicas. Pero tal capacidad no es más que el impacto dejado en nosotros por la rebelión luciferina que nos llegó de Marte. Las formas más evolucionadas de vida no necesitan crear cosas externas, hacen todo cuanto necesitan a nivel interno. Las ballenas se encuentran en este planeta, vivas y conscientes, desde hace 500 millones de años. Albergan en sí la memoria del planeta. Por esta razón la película Star Trek IV se ocupó tanto de ellas. Sin las ballenas careceríamos de memoria, estaríamos perdidos. La especie de los delfines tiene una longevidad de aproximadamente 35 millones de años. Durante cierto tiempo, incluso salieron de las aguas y caminaron por tierra firme, pero decidieron regresar a su medio original. Los delfines poseen manos dentro de su cuerpo, manos humanas. El paralelismo existente entre estas criaturas y nosotros es sorprendente. Son mamíferos, no peces, y los 2 hemisferios de su cerebro funcionan en un 100%. Cuando duermen, desconectan la mitad de su cerebro. En nuestro caso, solo una parte del cerebro trabaja sistemáticamente, la otra parte se halla bloqueada, y para eso solo empleamos de un 5 a un 10% de la parte en activo. Así pues, desde el punto de vista de los delfines, no solo nos encontramos dormidos, sino que somos realmente inconscientes. Cuando, de forma absolutamente insensata, nos dedicamos a masacrar ballenas y delfines, realizamos un mal trabajo. Estas criaturas se encarnan automáticamente en sus cuerpos respectivos, en el sistema estelar de Sirio. Son nuestros colegas y sienten una gran simpatía por nuestra condición humana. Hay 3 redes de circuitos para la conciencia humana alrededor del planeta. La primera es de 42, más 2. Aquella en la que nos encontramos ahora es de 44, más 2. Y a partir del 4 de febrero de 1989 hay también una tercera, que es la conciencia crística, de 46 más 2. Sin esa red de circuitos, ningún planeta puede acceder a la conciencia crística. Así pues, esto es lo que estuvieron preparando Toth, Ra y Araragot. Empezaron a hacer geomancia sobre la superficie terrestre para crear de forma sintética la red de circuitos que permitiese una conciencia crística, la cual, a su vez,
nos facilitaría el vehículo con el cual podríamos acceder a un nivel superior de conciencia. Este trío de maestros hizo una perforación que se alineaba de forma directa con el eje invisible de nuestro óvulo de conciencia. Después dejaron en el exterior 3 pirámides, un importante proyecto geomántico. Posteriormente situaron 83.000 lugares sagrados por todo el planeta. Todos estos sitios fueron totalmente creados en el nivel de la 4ª dimensión, de manera que es imposible que ninguna organización turística actual de la nueva era pueda localizarlos para llevar hasta ellos a los interesados. Después, y durante un periodo de 13.000 años, requirieron los servicios de los humanos de todas las razas para que construyeran en un determinado lugar la consabida iglesia o catedral, en otro una pirámide, a fin de establecer un módulo operacional en cada uno de esos lugares energéticos. Los científicos pueden comprobar todavía que todos esos sitios sagrados del planeta se encuentran bien sea sobre un plano logarítmico o sobre una espiral Fibonacci, conectados matemáticamente y orientados de acuerdo con aquel primer lugar originario de Egipto. Esa zona egipcia, descubierta muy recientemente, recibe ahora el nombre de Cruz Solar. La Asociación para la Investigación e Iluminación de Virginia considera que ese es uno de los lugares más importantes de Egipto. Además de lo que los maestros realizaron en Egipto, también nos transmitieron el segundo nivel de conciencia, aquel en el que ahora nos encontramos, como un paso inarmónico intermedio en el camino del tercer nivel o conciencia crística. Aceleraron este proceso introduciendo la invención de la escritura, lo que hizo que perdiéramos nuestra capacidad de ensoñación o unidad de memoria. Antes de esto, la escritura no era necesaria, ya que el recuerdo era total e instantáneo. El segundo nivel de conciencia, el estadio inarmónico en el que ahora nos hallamos, es necesario toda vez que la vida no está diseñada todavía para pasar directamente del primer al tercer nivel. No obstante, este segundo nivel es como un corsé que uno tiene que ponerse y quitarse lo antes posible, debido a que si la civilización permanece con él demasiado tiempo, el planeta correría un grave peligro de destrucción. En todo caso, no podemos abandonar este nivel demasiado pronto. El complejo arquitectónico de Egipto del que he hablado fue construido 200 años antes del diluvio y del cambio sufrido por el eje planetario. En cualquier caso, se trataba del diluvio, aquel diluvio al cual Noé sobrevivió en su arca. Inmediatamente antes del cambio de los ejes y del diluvio, Thoth voló hacia la Esfinge. Esta constituye el monumento más antiguo del planeta que, en la actualidad, se encuentra a más de 1 kilómetro bajo tierra y constituye una gran nave espacial. Thoth explicó todo esto, juntamente con mucha de la información que se ofrece en este capítulo, en un antiguo documento titulado The Emerald Tablet, la tabla esmeralda. Según Thoth, esa nave se utiliza para protegernos. Asegura que siempre que nos aproximamos a un cambio de polos, nos volvemos extremadamente vulnerables, debido a que atravesamos un periodo de 3 días y medio, periodo en el que el campo magnético del planeta queda colapsado. En ese momento, la parte oscura hace su aparición y pretende ejercer su dominio. Tal hecho ha sucedido siempre con total precisión a lo largo de los 5,5 millones de años de nuestra historia. Pero en todas esas ocasiones siempre surgió un ser de gran pureza que encontró la nave espacial y la elevó, llevándola al lugar que había deseado. Tiene que tratarse de una persona que haya alcanzado la conciencia crística, de manera que lo que piense o sienta pueda manifestarse de forma instantánea. Esta acción logra que siempre se pueda evitar el dominio de la parte oscura. A medida que nos acercamos a un cambio polar, la nave espacial ya se encuentra dispuesta. En 1989, una mujer del Perú alcanzó la conciencia crística, subió a la nave y pensó lo siguiente: los grises están a punto de padecer una enfermedad terminal que solo se encuentra en la Tierra. Y, sorprendentemente, esto fue lo que de inmediato empezó a suceder. A finales de 1992, los grises desaparecieron, uno a uno. Su único recurso era salir en estampida de aquí. No podían permanecer en la Tierra por más tiempo. Volviendo al tema de la astronave, no quisiera que se crease ningún malentendido sobre ella. Esta nave espacial solo tiene un grosor de 3 a 5 átomos,
Es plana en su base y techo. Su longitud de un extremo a otro es similar a la de 2 edificios y tiene forma circular. Está diseñada para entrar y salir de su Merkaba. Generalmente se halla en un supertono más alto que cualquiera de los que se puedan encontrar en la Tierra, y por eso es capaz de permanecer a más de 1 kilómetro bajo la superficie terrestre. Después de que los marcianos fracasaron con su experimento en la Atlántida, se produjo un periodo de unos 4000 años, aproximadamente, en el que la vida en la Tierra fue cada vez más caótica. El planeta se acercaba a una época de la precesión de los equinoccios, en que se iba a producir un cambio de polos. Esto ocurría hace aproximadamente unos 12.500 años. Entonces Thoth puso en movimiento la nave espacial, regresó a la isla de Undal, en la Atlántida, y allí recogió a unos 1.600 maestros. Dice Thoth que apenas se habían elevado unos 300 metros del suelo cuando se hundió Undal. Era la última región de la Atlántida que quedaba por sumergirse. Entonces él y los maestros regresaron a la Gran Pirámide, puesto que el campo magnético de la Tierra había colapsado. Este colapso duró el ya citado periodo de 3 días y medio. Con él se llevó nuestra memoria. Nuestra memoria colectiva se halla en una dependencia directa del campo magnético de la Tierra, de manera que, si éste colapsa, no tenemos idea de quiénes somos. Es el regreso al estado salvaje. Pero si uno puede dominar el Merkaba, le es posible crear su propio campo magnético, partiendo de los campos antirotatorios de luz, y retener de ese modo la memoria. Los maestros aterrizaron en la cima de la Gran Pirámide, que había sido construida de forma que constituyese una plataforma perfecta para la nave espacial. Allí crearon un Merkaba, del que partía un gran campo energético antirrotatorio que se extendía a lo largo de más de 2 millones de kilómetros por el espacio. Durante el periodo crítico de los 3 días y medio en los cuales se producía el cambio polar, los maestros controlaron el eje, la inclinación y la órbita del planeta. De hecho, cambiaron la órbita terráquea. Se estableció una periodicidad de 360 días, que actualmente se ha convertido en 365 días y cuarto. Los maestros permanecieron en la nave espacial durante el periodo que duró el colapso del campo magnético, y cuando este hubo pasado se encontraron con un mundo completamente nuevo. La Atlántida había desaparecido. Algunas partes de lo que hoy constituyen los Estados Unidos habían emergido de las aguas, y el planeta poseía un nivel muy diferente y notoriamente más reducido del que había poseído antes. Por este motivo, los arqueólogos no logran encontrar evidencias de lo sucedido. Buscan siempre en la vibración equivocada. Los maestros penetraron en la Gran Pirámide por un túnel circular que les conducía a la ciudad subterránea. Ra se quedó en ella con 1/3 de los maestros, entre los que se encontraba Tat, el hijo de Thoth. Posteriormente, se formó en esa ciudad subterránea la Hermandad de Tat, que fue convirtiéndose en una gran comunidad de seres inmortales que siguen viviendo allí actualmente. Entonces, la nave espacial voló hacia el lago Titicaca y a la Isla del Sol. Allí desembarcó Thoth, acompañado por otro tercio de sus compañeros, y fundaron el imperio de los Incas. Seguidamente la nave viajó al Himalaya, en donde desembarcó Aramagot. El resto de los maestros regresaron a la Esfinge, condujeron la nave a su correspondiente supertono vibratorio, de forma que pudiera atravesar la Tierra, y descendieron a una estancia circular situada aproximadamente a 1.300 metros bajo la superficie, en donde la nave ha permanecido hasta 1989. Estos 3 lugares, la ciudad subterránea, la Isla del Sol y el Himalaya, fueron escogidos por razones muy específicas, vinculadas a la geomancia planetaria, establecida por los maestros para lograr la red de circuitos energéticos de una conciencia crística sintética de la Tierra. Los egipcios se convirtieron en el punto masculino de esta red, mientras que los mayas incas constituyeron la parte femenina de esa misma red. Por su parte, los del Himalaya representaron el punto neutral, Egipto, y la escala de la evolución. Egipto se convirtió no solo en el hogar de la Hermandad de Tat, sino también de muchos de los supervivientes de la Atlántida. Habiendo perdido la memoria por culpa del cambio polar,
Los atlantes habían retornado al salvajismo y toda su tecnología se limitaba a unas pocas prácticas de supervivencia, como hacer fuego para calentarse y cosas por el estilo. Tendrían que esperar todavía muchísimo tiempo hasta que pudieran iniciar siquiera un asomo de desarrollo. En realidad, tal estado de cosas se prolongó hasta aproximadamente el 4000 AC, cuando los Nefilim empezaron a restablecer sus conexiones terrestres en el lugar en el que habían tenido sus bases originales, al sur de Irak. Lo que hicieron los Nefilim fue restituir simplemente la información que se había perdido. Existe una clara discrepancia entre lo que sostiene Thoth y los escritos de Sitchin respecto al desarrollo de la civilización egipcia. Sitchin cree que los sumenos fueron los que aportaron su cultura a Egipto, pero Thoth no es de esa opinión. Cree que fueron nuestros maestros antepasados, los que formaban la fraternidad de Tat, quienes establecieron y desarrollaron la civilización egipcia. El hecho es que tanto Sumer como Egipto, naciones que desarrollaron sus civilizaciones con una diferencia de 300 años, vivieron unas sorprendentes analogías. Ambas culturas alcanzaron su punto máximo de desarrollo de forma prácticamente instantánea. Y a partir de ese momento, las dos civilizaciones iniciaron también su imparable declive. El conseguir semejante grado de desarrollo tecnológico sería algo así como si, de repente, en 1903 apareciese uno de nuestros automóviles actuales, sin que mediase prototipo alguno. Los arqueólogos carecen de toda explicación para ese fenómeno histórico. Sitchin, en su obra The Douzed Planet, llama a Sumer la civilización repentina. La Hermandad de Tat dirigió muy de cerca el desarrollo del pueblo egipcio. Cuando los maestros comprendieron que había llegado el momento oportuno, enviaron a sus propios miembros, haciéndose pasar por ciudadanos corrientes, para reinstaurar los conocimientos que había tenido, en su tiempo, la Atlántida. A esto se le denomina la escala de la evolución. No existen modelos de evolución. De golpe, el pueblo quedó en posesión de una serie de técnicas y conocimientos. El sistema empleado fue empezar escogiendo una determinada área de conocimiento, desarrollar de golpe todo lo que ellos sabían al respecto, pasar a otra materia, y así sucesivamente. Tan pronto como se suministraba cierto tipo de información, inmediatamente empezaba a degenerar. La explicación de este fenómeno radica en la precesión de los equinoccios. A medida que nos alejamos del centro de la galaxia, en ese ciclo de 26.000 años del que ya hablamos, vamos cayendo en un estado de sopor. Tras el último cambio de los polos, la Tierra se encontraba en el punto de la precesión equinoccial en el que la conciencia planetaria cae en su etapa de letargo. En tal estado, cualquier información que pueda suministrarse al pueblo, éste empieza casi inmediatamente a deformarla y perderla. Tal sucedió en Egipto, cuya civilización se encontraba prácticamente extinguida hacia el 500 AC, Akenatón. Los egipcios empezaron también a perder su noción de un dios o de un espíritu único, origen y motor de todas las cosas. En su lugar, se entregaron al culto de las más diversas divinidades. Los maestros invisibles decidieron afrontar el problema mediante una intervención directa. Así pues, resolvieron situar sobre la Tierra una conciencia crística que pudiera recuperar los archivos acásicos. Este ser de conciencia crística se llamó Akenatón, figura 6 hasta 2, el cual, además, no pertenecía a la Tierra, sino que procedía del sistema estelar de Sirio. Akenatón desarrolló una religión completamente nueva, una religión solar, es decir, el Sol era venerado como símbolo único. A Akenatón se le concedieron únicamente 17 años y medio, allá por el 1355 AC, para llevar a cabo su misión. Durante esos años se ganó el odio general, desvirtuó todas las religiones imperantes, comunicando a su pueblo que los sacerdotes ya no eran necesarios, que Dios se encontraba en el interior de cada ser humano y que todo lo que tenían que aprender para que las cosas marcharan bien era practicar una respiración adecuada, aunque, por entonces, Egipto poseía el ejército más poderoso del mundo. Akenatón, que era un pacifista, convenció a los militares para que suspendieran todo tipo de campañas.
Les ordenó que se limitasen simplemente a defender las fronteras y que solo respondieran a los ataques que pudieran perpetrarse desde fuera. Pero al pueblo, que estaba acostumbrado a adorar a sus múltiples divinidades, a pesar de que eran muchas y contradictorias, no le gustaron los cambios impuestos por su faraón. Akenatón insistió en que en el futuro solo existiría una única religión para todo Egipto, pero nadie quería oír hablar de ello. Akenatón estableció una escuela para iniciados, en la que durante 12 años se preparaba a los asistentes en el llamado conocimiento perdido. Describiré esta escuela con más detalle en próximas páginas. Esta escuela formó a casi 300 seres dotados de conciencia crística. Estos seres inmortales eran mujeres en su práctica totalidad. Hasta el 500 A.C. aproximadamente estuvieron asociados a la hermandad de Tat, permaneciendo en la ciudad subterránea, bajo la Gran Pirámide. Posteriormente abandonaron su residencia en aquel lugar y se trasladaron a Masada, donde fueron conocidos como la Hermandad de los Esenios. María, la madre de Jesús, fue uno de estos seres inmortales. Los egipcios se desembarazaron de Akenatón tras 17 años y medio de reinado. A partir de ese momento hicieron todo lo posible por borrar su nombre de la historia. Pero, a pesar de ello, Akenatón resultó finalmente vencedor, porque su tarea consistió en legar el ejemplo de su vida y de su obra a los archivos acásicos, que constituyen la memoria viva de la tierra. Él necesitaba establecer la hermandad de los esenios, que sería la encargada de dar el paso siguiente en la evolución. Por tanto, hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer, en la época que le fue asignada. Fin del capítulo. Hoy hemos recorrido un mapa vasto, de la secuencia de Fibonacci a la memoria de las plantas, de Sirio y los Dogon a la esfinge erosionada por aguas antiguas, de Sumer y la civilización repentina a relatos de Nefilim, Lemuria y Atlántida, de la rebelión luciférica y las redes de conciencia, a Tot, las pirámides y el impulso de Akenatón por recordar la unidad. Más allá de lo literal, este capítulo nos propone algo simple y profundo. Igual que una planta mira lo que ya es para saber hacia dónde crecer, nosotros también necesitamos recordar quiénes somos para decidir en qué nos convertimos. Si todo lo que hemos oído fuera, como mínimo, un espejo simbólico, ¿qué te está mostrando hoy sobre ti? Permítete quedarte con la idea que más te resuene, sin necesidad de creerlo todo ni de rechazarlo todo. A veces, una imagen o una historia bastan para encender el próximo paso. Si este viaje te aportó algo, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte los siguientes capítulos. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte te removió más Sirio, la Esfinge, Atlántida, Thoth, Akenatón o la metáfora de recordar el futuro? Leerte nos ayuda a seguir creando con sentido. Recuerda, tienes la lista de reproducción con todos los episodios en orden, para escucharlos cuando quieras, y cada lunes publicamos un capítulo nuevo. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo viaje. Arsayan Nayasra